Localidad y provincia de la República Argentina se celebra la fiesta del alienígena. Sí, no me equivoqué, no estoy paviando, no estamos jodiendo, es en serio. ¿En qué localidad de la República Argentina se celebra la fiesta del alienígena? Al 1551 6051 participás por 2 litros de cerveza Emperador. Esperamos tu mensajito en un ratito, en 2 minutos leemos. Si mandás mensaje de voz, duplicá tus chances. En YouTube. Bien ahí, buenísimo. Estamos en YouTube en vivo de vuelta, vamos todavía. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances, amigo. Juli, ahora sí, al ritmo de la cumbia, contame cómo sigue la segunda fecha del torneo argentino. Me encanta. Hoy 17:45, buen partido, recomendado. Creo yo que el recomendado de esta jornada, Vélez Talleres, debuta Vélez como local. 20 horas Huracán Independiente Rivadavia, a la misma hora Gimnasia de Mendoza, que debuta como local en el Legrotaglie, Víctor Legrotaglie, que es uno de los pocos estadios que lleva el nombre de alguien vivo en el fútbol argentino. Bueno, podríamos decir... falleció el Víctor. Bueno, pero cuando fue instituido estaba... Y bueno, el coloso Marcelo Bielsa, obviamente. Gimnasia de Mendoza recibe a San Lorenzo a las 8 de la noche. 22:15, a la noche, ya termina tardísimo. Newell's Independiente y Atlético Tucumán contra Central Córdoba. Ahí clásico, de tucumanos y santiagueños a la noche. Va a terminar pasada a las 12 de la noche. Los hinchas de Newell's y los hinchas de Atlético Tucumán, imagino, yendo a laburar mañana con un sueño atroz. Así que esa los partidos de la jornada de hoy. Ayer, aprovecho a repasar goles argentinos en el mundo. Luis Vázquez, ex Boca, hoy está en el Getafe. Empató con el Girona del Diablito Echeverri y el gol lo hizo justamente este delantero ex Boca. La tía. Vamos todavía, vamos Argentina todavía en el mundo. Ahí los jugadores que yo no sé cómo estará el semillero que se viene, me pregunto yo. Bueno, eso es otro tema de discusión y muy muy abierto, pero digo, hoy por hoy estamos bien parados en el mundo con la cantidad de representantes a comparación de otras épocas, ¿o no? Hay que ver que se consolide, porque tenemos al Diablito Echeverri, a Mastantuono, Aaron Anselmino, que lo repescó el Chelsea, por ejemplo. Son muy buenos proyectos de futbolistas, pero bueno, deben consolidarse todavía. El Diablito Echeverri se lo llevaron muy temprano desde el City Group, lo prestaron a Bayer Leverkusen, no anduvo. Ahora lo prestaron al Girona, que es del City Group. Vamos a ver cómo le va. Además, tanto no se rumoreaba que lo prestarían al Lyon, que tiene un buen equipo en Francia. Pero finalmente se quedó en el Real Madrid. Y hay que ver si se potencia ahí o si se achata. Pero sí hay buenos nombres en el fútbol argentino. Hay buen nivel. A futuro vos decís que tenemos buen nivel. Bueno, está bien. Igual es como que se recontrario el mercado, ¿no? Para el fútbol argentino en general siempre es así. Y de hecho, hay algo que está haciendo Argentina para competir de otra manera, que no lo había hecho, creo yo, en su historia, que es convocar a pibes que no son argentinos de nacimiento, pero cuya madre, cuyo padre son argentinos y demás, como por ejemplo Lucas Romero, que se terminó pinchando, y un proyecto de jugador que no prosperó. Ahora está el chico que es mexicano, que es Alemania, el chico alemán. Está Nico Paz también, que es español, él nacido en España, pero hijo de argentino, como algunos. Garnacho. Alejandro Garnacho también, por ejemplo. Jugadorazo Garnacho, más o menos. Europibes. No lo quieres, no lo querés a Garnacho por lo que dijo. No me convence. En realidad no me convence él, como la potencialidad de sus condiciones y lo que ofrece en cancha, efectivamente no me termina de convencer, la verdad. ¿No te gusta Es un jugador que tiene mucho para ofrecer, pero que en los partidos insinúa y no explota, exactamente. Habla mucho y demuestra poco, vamos a decirlo así. O no juega tanto como dicen, ¿no? Claro, o no es capaz de dar todo, explotar, ¿no? En un partido definitorio. Lo que se espera de él siempre termina siendo más lo que se espera que lo que acontece muchas veces. Que termina dando, ¿no? Exacto. Yo creo que no va a ir al Mundial. Bueno, ya veremos, falta todavía, ese es otro tema. En algún momento vamos a hablar de quiénes tienen que estar en el 11 titular este año en un Mundial que... Ese es otro tema de discusión. Yo abro tema de discusión, pero no. Después porque si no terminamos más. Pará. O sea, voy a decir una barbaridad y de última hagamos una cosa. Díganme si coinciden o no coinciden y de última abramos el tema del debate. Digo una barbaridad. ¿Puedo? ¿Estoy habilitado? Sí, obvio. Ok. Para mí, el Mundial del 2026 es un fiasco, es una basofia y es un invento. Punto.
Eso es lo que yo pienso. Tiene razón. ¿Está de acuerdo? Okay. Sí, este mundial de 48 equipos es un invento. No levanta la vara, no le agrega medio mes más de competencia, desgasta más a los jugadores que terminan de jugar medio minuto antes de subirse al avión para ir a la concentración y ni bien terminan el mundial, salvo los campeones del mundo que le dan 1 o 2 semanitas más, todo el resto vuelve reventado de competir a seguir compitiendo. Sí. Entonces no le veo sentido, además que sin discriminar, ¿no? Pero que Curazao, que Cabo Verde, que Nueva Caledonia, que Bolivia vayan al Mundial, no le levanta la vara, no lo jerarquiza, sí amplifica la llegada a las audiencias, el negocio en sí de la FIFA, etcétera, pero en lo que tiene que ver con los términos futbolísticos, no le aporta nada que haya 16 equipos más. La verdad que no le aporta nada. Absolutamente. Che, 11 menos cuarto de la mañana, Juli, 11 menos cuarto de la mañana, Nica. Vamos a dar vuelta a la página 2 minutitos nomás. 2 minutitos. En un ratito se viene el festejo, Se viene el festejo. ¿Estás por ahí, Sandro? ¿Sandro Díaz? Sandro Díaz de América estará escuchando la radio. Porque vino el productor, les cuento. No sé si se dieron cuenta, pero claro, es porque es una ocasión especial. Si está Sandro Díaz por ahí... ¿Anda por acá? Porque ¿El hombre de modo avión? Que sé que el hombre de moda y el modo avión. Sandro Skeletor Díaz. Skeletor. ¿Viste que ese es el Héctor? Claro. A ver qué dice. Ahí se dice, bueno, yo mientras tanto, mientras vos me pones un poco, poné una música. ¡Oh, qué temazo! Por favor. Hay una versión de Malandro que es muy buena. En el verano de 1991 nacía Julián Quirós, una de las voces de la radiofonía local y el periodismo santacruceño. Apasionado, hincha del club hispanoamericano, hizo su carrera futbolística en el Celeste y luego ya de grande viajó a Buenos Aires a estudiar. Años más tarde regresó a su tierra y junto a un grupo de profesionales fundó Nuevo Día. Y bueno, mirá, se me adelantó ahí justo la torta. Ahí venía con live. El primer portal de noticias de la provincia de Santa Cruz fundado. Feliz cumpleaños, Julio. Gracias, loco. Muchas gracias. Es Julián. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Juli Quirós hoy conduce Buenos Días Malvinas, es movilero de Radio Nuevo Día, entre otras incontables funciones dentro del medio. Y hoy celebramos su cumpleaños en vivo, por lo cual habilitamos la vía de comunicación para que los amigos manden saludos para recibir el cariño de la gente. Y agradecemos a los amigos de Boncia también por la torta. Juli, palabras de agradecimiento. Entró la torta. Gracias, Boncia. Gracias, Boncia, fundamentalmente a Johnny, sí. Amigo de toda la vida, a quien conozco desde la juventud. Desde que éramos unos adolescentes. Gracias, Sandro, también obviamente por la gestión. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no quería preguntarle a Sandro, che, mañana hay torta para mí, porque era medio, no sé, medio raro, medio vanidoso. Gracias. Pero le agradezco mucho a Johnny, que además es un amigo de la vida con quien seguimos compartiendo, más allá de esta cuestión comercial, si se quiere, que él nos da una mano siempre con las tortitas de cumpleaños de la People. La cuestión es el sentir que hay entre él y yo, y es una persona que quiero mucho también. Como mucha gente que, les digo, no por hacerme el famoso, yo siempre digo que me gustaría ser popular, no famoso. Y verdaderamente de distintos ámbitos estoy recibiendo muchas muestras de afecto y por eso me gusta mi cumpleaños, sobre todo, porque viste que hay gente que no te dice nada hasta que encuentra la ocasión especial, y bienvenida sea esta ocasión para recibir todas esas demostraciones de gran afecto que estoy recibiendo. Bueno, muchas gracias, chicos. Y esto acaba de empezar, Juli. Este es el primer festejo del día con la torta. Sandro Díaz, que vino en sus vacaciones a traer la tortita, y le agradecemos, como bien dijiste, a Panadería Boncilla por esta increíble torta. Calidad, sabor y dedicación en cada detalle, y ya podés visitar la nueva sucursal en Errázuriz 68, frente al Obispado, en pleno centro de Río Gallegos. Vas a encontrar Panadería Boncilla, la nueva sucursal. Mi amigo, qué rica torta, te digo, ¿está para esos mates? Sí, está para encargarle. Bueno, le voy a hacer... Qué barbaridad lo que acaba de hacer. Eso no tiene perdón de Dios, pero es su cumpleaños y puede hacer lo que quiera. De acá de meter el garfio a la torta de una manera... ¿Qué tenía la torta? Esto es todo crema, no se lo clavé tampoco así tan impunemente. Un poquito nomás. Sí, pero una crema muy rica, muy rica. Tiene crema y tiene, alrededor está forrada, por decir una manera, con galletitas chocolinas. Chocolinas. Y tiene una cama de chocolate arriba.
Una cama de chocolate. Una cama de. Chocolate. No sé qué tendrá en el medio, hay que descubrir eso. Qué lindo Y dormir. frutilla. Qué lindo dormir en una cama de chocolate, ¿no? Sí, olvídate. El tema es cuando se te entra a derretir, ¿no? Claro, que esté a temperatura, ¿no? Ahí está. Y bueno, y un regalito trajo Muchas Sandra gracias, Díaz vieja. ahora. No se puede abrir ahora. Para después. ¿Qué es? Bueno, me pasa que pueden llegar a haber regalos que los que me conocen pueden llegar a regalarme cosas comprometedoras. ¿Te la vas a jugar y la vas a abrir al aire? Yo lo voy a abrir, sí, no pasa nada. ¿Pero puede ser un juguetito? ¿Qué es? ¿Qué está? Y esto pesa, así que... Sí, acá un picador de ajo. Está Me bien, hacía ¿no? falta, ¿eh? Un molinillo de café. Gracias. Hermoso, sí, un molinillo de café, exactamente. Uy, se mojó acá. Muchas Ideal. gracias, Muchas gracias, una ruedita de hámster, no sé qué es. Sí. Pero gracias. Después lo descubriremos para qué sirve. Una mini molinillo. Exacto. Che, Para mí que me gusta el café por las mañanas. Ideal para mantenerte despierto, Perfecto. vos que no paras un segundo. Exacto. El que te conoce sabe perfectamente que un molinillo de café es el regalo ideal Ideal. para Julián Quirós, en su cumpleaños número 35. Viste que son cosas que uno a medida que va creciendo, los molinillos de café se transforman como un elemento Mal. muy importante. Uno lo aprende a valorar, ya no están moliendo el café con sus manos, machucándolo No, eso es así café contra la selección, mesa. Sí. Café Directamente colombiano. desde Colombia. Claro. Muy Así lindo. que gracias. Qué lindo regalo, atento. Primer regalo de la jornada, la torta y el pica. Gracias. Atento al detalle. Bueno, che, 11, Hoy nomás lo vamos a estrenar, no lo vamos a esperar demasiado. 11 menos 10 de la mañana, mis amigos, vamos a seguir celebrando, vamos a seguir festejando. Mientras tanto, vamos a leer unos mensajes al 15 51 60 51 de los amigos que están participando de la consigna. La consigna del día de hoy es: ¿en qué localidad de la República Argentina se celebra la fiesta nacional la fiesta del alienígena? Vamos a leer a los primeros mensajitos. Mirá la cantidad de mensajes que hay, es impresionante. Claro, porque se quieren llevar los 2 litros de cerveza Emperador. Cerveza Emperador, más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Cerveza Emperador, ¿eh? Buen día, buenos días, chicos. Este lo vamos a leer. Mira, un mensajito por acá. Buenos días. Dice, miren, los chorros están al día. Anoche rompieron los vidrios y entraron a robar a otra vecina. Le rompieron el espejo del auto, a otra le patearon la puerta. Ahí adjunto notas desde cuando se inició el reclamo ante servicios públicos y no respondieron, no hay palmas. Bueno, ahí me está mezclando varios temas. ¿A dónde será eso? Perdón, vamos a hacer un punto de aparte acá. Sí. Una cosa es el robo, por un lado, y otra cosa es un reclamo que hizo esta persona ante servicios públicos. Por la luz. Por el tema de la luz, claro. Porque tiene tiene que la luz en las calles. porque aprovechan la oscuridad y se Sí. mandan. ¿A dónde? ¿No dice dónde es la vecina? Ya pasaron 5 presidentes de servicios públicos, dice, y no han respondido. Y la nota es una nota, dame un segundo que ya te voy a decir, porque tengo que abrir la nota un segundo, ya te digo, Nica. Sí, no hay drama. Por favor, teneme paciencia. ¿Me tenés paciencia? No. No me tenés paciencia, está bien. Ahí te voy a decir, mirá. me tienen paciencia. Dice, Dijo el chavo. es en el barrio Fátima, entre las calles Vélez Sarsfield hasta la calle Estrada, dice. Son postes de alumbrado público que no funcionan. Y bueno, hay varios. ¿Qué calle, reclamos. perdón? Vélez Sarsfield. Ingresaron a robar, dice, en las 2 cuadras a 3 propiedades de vecinos llevándose todo. Mirá. Repito la calle, es Vélez Sarsfield, dice, Centro. repito, pasaje Jesús Molina, Ajá. 330 hasta el 500 del barrio Fátima, Sí. entre las calles Vélez Sarsfield hasta Estrada. calle Estrada. Claro, es a la vuelta, una cuadra antes de llegar a la iglesia. autovía. Sí, a la para autovía. donde está ubicado la iglesia Fátima. De la iglesia, exactamente, del Fátima, es el pasaje que choca ahí desde Vélez Sarsfield. ¿Puedo Mirá hacer una- vos, che, encima No es una sabía. casa, un lugar muy residencial ese, Sí, che. y Sí. Barrio está Fátima. sí, y está cerca de la autovía. Yo, mirá, no he Sí. pasado de noche, por decirlo, por ese tramo de la Estrada, ni de Vélez Sarsfield, pero es un tramo muy transitado. Hay cerca una farmacia. Claro. Hay A la cerca- panadería, hay sí. una escuela especial No, que bueno, ahora está sí. cerrada, ¿no? ¿Saben cuál es el tema? Acá, bueno, hay 2 discusiones. Uno es el tema de los postes de luz, van de la mano en realidad, ¿no? El tema de la inseguridad, Mirá, los ¿de chorros los postes aprovechan. de luz? Pero ¿Eso es un una tema? una cosa nomás que quiero decirte Sí. acá, que es lo que dice la nota. Dice que hizo la nota, dice, además de lo que está contando y el reclamo, dice que esta persona dice que habló con alguien ahí en servicios públicos, que le explicó la situación. Sí. Y que le comentó esa persona que los postes tienen que ser pagados por los vecinos. Mirá, Entonces, ¿sí? dice, me gustaría que Sí. asesoren al personal debido a que todos dan distintas opiniones. En su momento en área comercial consulté si tenía que abonar y me dijeron que no. Mirá. Eh, Sí, debería haber un criterio unificado. Tiene y un bueno, descontrol en la y empresa después de una energía. cosa que me llama la atención de esta nota Sí. es que dice, adjunto fotocopia del comprobante de pago para inicio de expediente. ¿Hay que pagar para iniciar un expediente? Sí. Sí. Ok. Si Sí, vas sí. a cambiar la luminaria,
cualquier trámite, Sí. si vas a poner luz de obra, lo Sí. que sea, lleva ahí, tiene un canon. Mirá, conozco gente que lamentablemente se ha visto hacerla por izquierda esta. Mm. Se cansó de reclamarle a servicios públicos años igual que no tenían poste, no tenían iluminación. Bueno, o esta- se quemaron las lámparas, nunca más pasaron. A propósito de lo que decís, Conocen a alguien en la empresa, le dicen, che, ¿cuánto sale? ¿Nos juntamos? Está acá, Venite por y- afuera. por afuera. a propósito de lo que decís, Nica. Pero dice- no debería ser así, Te Y digo no, una porque cosa. se pierde de recaudar la empresa misma, ¿no? Fragmento de una cosa de lo que vos decís. Dice, somos personas mayores con serios problemas de salud Sí. y propietarios de más de 50 Sí. años viviendo en el barrio, ¿Sí? utilizando la iluminación de nuestros domicilios para sus efectos. Bueno, bueno. En fin, Sí. el mensaje nos manda una vecina, esto que estamos diciendo es una nota que está firmada, que ingresó a Servicios Públicos, nos manda la foto del ingreso, así que esto es oficial, no es una Sí. denuncia así como al paso, esto tiene un expediente iniciado y es un reclamo que ya lleva bastante tiempo por lo que dicen, porque dicen que iniciaron el reclamo y ya pasaron 5 presidentes, No. imagínate. Bueno, le mandamos un beso grande, ojalá que se resuelva, querida amiga, después pasamos esta nota si les parece bien, Julio, vos me dirás a los Sí, amigos de la obvio. redacción. Sí, más bien. Y bueno, buen día, Nica. ¿Te llegaron los ladrillos? Pregunta Alejandro. ¿Vos pediste ladrillos en Temo ayer? No, me arrepentí. Mandé a ¿Lo pedir mandaste de vuelta? hierro del 12. Hierro del 12, o sea, Mirá. ¿cambiaste hierro por ladrillo? Sí. Como quien cambia, no sé. Para eso está estas... A por B. Sí. Ok, bueno, está bien. Dice, acá otro mensajito, dice, Alejandro dice, la fiesta del alienígena se celebra en el 6 al 14 del 6 al 14 de febrero. Soy Alejandro. Alejandro, anotamos a Alejandro ahí, mi escribano acá. Ahí te amigo. paso, amigo, no te preocupes. Yo después te los paso de uno. Igual. Buenos días, chicos. Estoy escuchándolos mientras salen unos viajes con la app. Claro, maneja Uber. Bien ahí. Bien ahí. Dice, estos festivales medio raros son de Córdoba y se ríe. Sí. Lo sé porque mis amigas estudian allá y siempre comentan. En tal lado lo suelen hacer. Rocío 051, anotada Rocío, dice feliz cumple Julián. Muchas gracias, Rocío. El cariño de la gente, en el día del cumpleaños de Julián Gracias, Quirós. Dice, se festeja en tal lado, dice Liliana. Yo ahora te voy a pasar todo por uno. Alejandro, Rocío, Liliana. Y ahora escuchamos un mensajito de voz. Que no me queme, por favor, nomás te pido la respuesta. Haceme la gauchada de Rodri cuando lo tengas. Y mientras tanto yo voy siguiendo leyendo los mensajes antes de que lo mandes. ¿Ah, lo tenés? Ok, mandalo que no queme la respuesta, por fin nomás. Dale, mandale. Nilda. Hola, buen día, chicos. Hola, Nilda. Bueno, la consigna es... Ah, ok. ¿Y qué más? ¿Dice algo más? ¿Después algo lindo? Porque hay un mensaje que mandó con varios segundos. Me imagino que... A ver. Ok. provincia de Córdoba. Ok. Provincia de Ya está. Córdoba tiró. ¿En qué localidad? La pregunta. No estoy participando por nada, ¿eh? ¿Cómo Estoy que no? jugando porque Porque nos querés. es un hobby. Ah, Un hobby qué lindo. que me gusta pasarla lindo con ustedes. A mí también me gusta que estés ahí. Y bueno, no sé si la pregunta es correcta. Y bueno, ya te vas a enterar. Y te digo una cosa. Estás participando, aunque creo que Nilda vos estás en Córdoba, ¿no? En este momento. Pues, o no, estoy equivocado. Bueno, ya me dirás. Sí, porque dijo que hacía 35 grados. Entonces, o sea que está ahí. Tiene que estar allá. Está imposible, me dicen, Mi hermano igual me dijo que mi sobrina se tapó con una toalla mojada, imagínate. Oh, no. Para poder dormir. Buenos días, Nuevo Diareros. Mirá el apodo que nos Bien pusieron. ahí. Nuevo Diareros. En este martes especial del cumpleaños de Julián, dice. Así que te mando un saludo por su cumpleaños. Muchas gracias. Que lo pasen requete. Me gusta el requete bien. Hoy recuerdo que el año pasado lo saludé y envié el significado de su nombre. Mismo nombre de mi hijo más chico. Hoy, derecho de admisión para entrar al festejo, pregunta. ¿Límite de edad? ¿Hay límite de edad? No. ¿O vía libre chiquitapista? Más bien, ojo con Chiquitapia. Si critican a Chiquitapia no están invitados. Manda por acá, bueno, ya están invitados. Está, bueno, parece Porque que- va a estar el Chiqui en mi cumpleaños. Viene Ah, hoy, viene con Alejandro Domínguez y Jenny Infantino. Ok, bueno. Dice, acá pregunta si hay derecho de admisión. Le decimos Andrea 533, le anotamos. No sé No. si tenés ahí para anotar Ya estamos. Tiene. Andrea 533, anotémosla. Aguantame que- 31, dijiste. 533. Ahí va. Y dice que la fiesta del alienígena se celebra en Ta, 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 ta. Y por eso pido el tema de Calamaro. Fabio Serpa tiene razón. Un tema. Tenés razón, es verdad. Sí, Fabio Serpa, sí. ¿Cómo era el otro? Hay uno que hicieron una serie hace poco que la protagoniza es Baraglia, o una película.
Que no era Fabio Serpa, ¿o sí? Serpa fue un famoso actor devenido en ufólogo. ¿Sí? Subir un poquito la canción para que... y le hizo una canción a Fabio Serpa, que es un ufólogo, básicamente, un tipo que se dedica a investigar actividades paranormales en el cielo. Subir un poquito. Pero de algo estoy seguro, que están José de Ser, era el otro. Ahí está. Bueno, el tema... Bueno, hay varios que se dedican a verlas, a investigar el tema de los ovnis. José de Ser era el que decía, seguime chango, Seguime, que tenía chango. su camarógrafo y el tipo indagaba ahí hechos paranormales. Ahí está, José de Ser, Fabio Serpa. Bueno, hablando de la fiesta del alienígena, ¿dónde se celebra? Hablando de los alienígenas, y nos cuentan lo de Serpa. Vos ahora, Juli, nos contás lo de José de Ser. Hola chicos, feliz cumpleaños, Juli, que llegue con sorpresas lindas. Te mando un abrazo, Ale, Juli. Muchas gracias, Ale. Gracias. Y Gracias a Andrea también. participa Ale para el concurso. Dice, la ciudad es tal y queda en tal lado. Saludos, Ale 385. Anotamos, Nica, porfa, Ale 385. Y también nos escucha Nora. Le mandamos un beso enorme a nuestra amiga Nora, que dice que la fiesta se celebra en tal lado, en tal lugar. Saludos a Juli, que tenga un hermoso día. Gracias. Mirá cómo Muchas saluda a la gracias, gente. Nora. Qué cariño, che. Nora es familia acá de Nora familia, compañero. decís. Claro, la familia de compañeros. Ah, mira vos. Bueno, en este momento dice que está en un campeonato de bocha. Me encanta porque cada vez que hablamos Pero con Nora, a esta altura del año pasado Sí. se estaba enterando por culpa mía de los acontecimientos que estaban sucediendo a sus narices y que ella no estaba notificada. ¿De qué estamos hablando? Nora es la mamá de Mariana. Ok. Mariana es la novia, pareja Sí. de Nica. O sea que es tu suegra. Pero bueno, esto estaba como todavía no estaba blanqueado. Y yo lo empecé a joder acá a Nica al aire. Y la señora estaba escuchando y empezó a hacer 2 más 2, 4, dijo. Ok. Y ahí se enteró, por Ahí se culpa enteró. mía. Sí, yo, Ahí se blanqueó todo. Mala mía, pero bueno. Che, y te invitaron a la casa después a comer, se sentaron, te preguntaron cómo te llamás, a qué te dedicás, Sí, a qué sí, colegio sí. vas. ¿Cuál es su gracia, mi hijo? Vendo ¿A droga. qué se dedica? ¿A qué Soy empresario, vendo droga. Che, fuiste perfumado, te pusiste una camisa. Sí, ¿cómo? más vale. Fue la primera. ¿Vos no la habías conocido Fui a tomar nunca? el té. ¿A Nora lo conocías antes de conocer? ¿Te preguntar? ¿Puedo preguntar? No la conocí antes. Perdón, ¿puedo preguntar unas cosas? Dale. ¿Vos a Nora la conocías antes de conocer a tu pareja? No. No. Ok. Cuando vos la conociste, ¿se juntaron a comer? O sea, algún día o Sí, cómo fui fue a tomar mate. Fuiste a tomar unos mates. Con facturas. Ok, un día a la La tarde. llevaste vos las Domingo. facturas, ¿no? No. ¿No? Ella lo compró. ¿Caíste con las manos vacías? Sí. boludo? ¿Y la escena cómo fue? Digamos, ¿te estaba esperando, sentada en la cocina? ¿Cómo fue la historia? Sí, Ok. ¿Y vos llegaste y dijiste, hola, ¿qué tal? Soy... sí. ¿Cómo te presentaste? Yo soy el famoso Nica. Le dije, no. No, pero ¿cómo fue la escena? ¿Cómo Creo te que podría presentaste? ser así, pero en realidad está todo apichonado seguramente este. ¿Te has presentado con tu nombre? Digo, Sí, a eso me sí. refiero, ¿no? ¿Y Sí, te ella recibió? igual me conocía. Ah, te conocía. ¿Y compartieron unos matecitos? ¿Y, Charlas. ¿Y cómo estuvo la charla esa? ¿Fue un Bien. momento tenso? ¿Fue lindo? No, lindo. Ok. ¿Y te llevas bien con ella? Más o menos, no, sí, me llevo bien. Mirá que después tenés que volver a comer con ella. Así que, por favor, decile algo a Nora que está escuchando. Mandale un beso. Te Por mando favor. un beso grande, Nora. Ahí está. ¿Es familia numerosa o chica? No, bastante son, ¿eh? Ah, sí. Porque el tema, viste, cuando es familia numerosa y vos sos visitante, que tenés que ir a bancarte por lo menos las primeras ocasiones, ahí los primeros escarceos, que te jodan, que No, los conozco que todos, todo te, bien. que te encuentres Bien. con el humor de la familia, que no te agarren pal piquete todos los tiros tampoco, ¿viste? No. Entonces ese es un momento, no sé si es tenso, pero Sí. es como Bueno. de conocerse o de las primeras ocasiones que a veces puede ser determinante, ¿viste? Bueno, pero el caso, él la sortió bien. O sea, se llevó bien. De hecho, le escriben el programa de radio en vivo, significa que te quieren. Por eso después Nica empezó a mañar sorteo a lo loco y le hace ganar siempre a su suegra y demás. Porque No. él va a ganar. Por favor, Va a comer de arriba. es un chiste, por las dudas. Es un chiste para que no se. Porque no, si no, hay gente que no Está el sabe tránsfuga leer. de Nica, es Viste que arreglado. el humor en doble sentido no es para todos, por las dudas. Es un chiste, Está bien, hay por que las dejar la dudas. aclaración hecha. Che, chicos, sí, ya veo que piquete acá en la radio no van a hacer, sino bueno, escuchamos ahora, ¿saben a quién? Que nos manda un mensaje y le mandamos un beso grande. A nuestra querida amiga Liliana. Hola, Liliana. Hola, Liliana. Ahí está. Buenos días, ante todo, Buenos feliz días. cumple, Julián. Soy Liliana, la de todas las mañanas en la nueva gestión que siempre escribe, Liliana Estrada. Bueno, feliz cumple, pasarla lindo y bueno, muchos abracitos. Y el lugar donde se
Ah, ok, listo, ahí estamos. Gracias, Lili. Anotamos a Liliana, que participa. Beso grande, Lili, Los querida. alrededores sí han dado. Un abrazo a todos por ahí. Ahí está, abrazo grande, amiga. ¿Y sabés quién más está que nos está escuchando? Sí. Juancito Mancilla, creo que será el que yo creo. A ver, mandale play. Buen día a toda la mesa y Es él. arriba buen día. Amigo. Bueno, hola Juan, acá de Piedra Buena. Saludarlo a todos lo de la mesa y en especial ahí al amigo Rodrigo. Rodrigo ahí que hace años que tenemos una amistad familiar, así que nada, desearle un buen día para todos. Y para Juli Quirós, feliz cumpleaños, porque hoy también yo estoy de cumpleaños, así que bueno, acuariano ¿Verdad? de buena ley. Que tengan un buen día. Es cierto, che, feliz cumpleaños, te manda el mismo día que vos. ¿Él? Juan Mancilla, que lo conozco. Feliz cumpleaños, Juan. Juan Querido. es un colega de Piedra Buena. Piedra Buena, mirá. Y cubre los partidos de fútbol allá, cubre Mirá vos. a Argentino del Sur. Sí, a Júpiter. A Júpiter, tiene a los hijos jugando también en los clubes de allá, es un divino, tipo muy piola, y es hijo de Gillo, de Don Gillo, que tiene una panadería que está ahí nomás de la ruta, digamos, cuando vas para el norte, y no sabés lo rico. No conozco a nadie de Piedra Buena, así que vamos a ir a conocerlo al amigo Mancilla. Yo cada vez que paso, ¡Feliz cumpleaños! me Feliz llevo, cumpleaños, entonces. además del cariño y todo, una bolsa con palmerita, una bolsa con... O sea, pasás a tumbear No, al pobre Juan. Para nada, si hay algo que me da vergüenza es cuando me regalan algo y es como, y encima el regalo es muy generoso, siempre son ¿Sí? muy generosos, sí, de verdad. Así que le mando un ¿Tiene abrazo. panadería, Juan? ¿Cómo se llama la panadería? Ay, vos sabés que soy malo con el nombre, pero Don Gillo lo conoce todo el mundo, a Gillo lo conoce todo el mundo, allá, panadería, ay, ya me va a salir. Juan, mandame un mensajito que estás escuchando, decime el nombre de la panadería. Juan, vos lo conocés, Sandro, sabemos que estamos hablando. Bueno, bueno, nada, un abrazo para Juan y un beso para tu mamá, para la Licha, un beso también para el Gillo, para tus hermanos, para Diego, abrazo grande para toda la familia, para Pedro también, un abrazo enorme, a los amigos de Piedrabuena que están escuchando, fíjate vos, nos escuchan de toda la provincia, seguimos leyendo mensajes. Piedrabuena la linda. Piedrabuena la linda, la del río Santa Cruz, la de los amaneceres fantásticos. Los Buen amigos día. ¿Los amigos de? del alacrán, ¿Del alacrán? de Júpiter. De Júpiter. Sí, yo soy más del... Yo soy ¿Argentino? Murín, yo soy ¿Hay Murín. Murín? Yo soy Murín, tengo una camiseta de Murín que me regalaron una vez cuando fui y yo soy... Ya está, amor. Es verdad, cierto que tiene una camiseta del Mugrín, Con sí. razón, tanto frío, ¿no? Es así, no, ¿cómo? En medio se van a calentar, en medio se arma sí, quilombo, sí. se No, arma quilombo. nosotros no tenemos que tomar partido por nadie. Ojito, ustedes, yo soy el Murín desde que nací. Así que lo único que le digo es, no me toquen al Murín, porque si no... El Mugrín y Barrio Fátima en lo profundo de tu corazón, ¿no? Profundo de la tradición. Buenos días, Nica, Rodri y Juli. Feliz cumpleaños, Juli, te deseo lo mejor del mundo. Y responde a la consigna Mariana 840, Mariana anotada. Saludos para Mariana, lamentablemente es su padre de boxing, pero bueno. Bueno, le mandamos un beso. El boxing juega el domingo, 1 de febrero, un partido definitorio. Le mandamos un abrazo enorme. Buen día, dice... A Rubén Pipe Orsas. Es la consigna, se festeja en tal lado, mis últimos son 042, soy Rodrigo. Rodrigo 042. Rodrigo. ¿Es un nuevo oyente o no? Qué mal que lo hice. Es un nuevo oyente. Es un nuevo oyente, Rodrigo. ¿o no? Rodrigo es un nuevo oleador. Oleador, ahí está, vos que sos, vos sabés, especialista en portugués, el tipo sabe. Oleador, en un oleador, Rodrigo, le mandamos un abrazo grande. Rodri, gracias Rodri por escucharnos. Buen día, chicos. Feliz vuelta al sol al cumpleañero. Que la vida lo llene de momentos bonitos. Y la fiesta del alienígena, creo que se hace en San Juan. Una porque son todos extraterrestres y porque porque ahí está el Valle de la Luna. Y se ríe Fabiana Balda, ¿Anotamos a Fabiana Balda? Ah, no, pero se equivocó. Se equivocó, Fabi. Ay, bueno, pero ¿qué hacemos, che? Dice Mariana que anda por la radio haciendo unos trámites y que va a pasar a saludar. Que venga. Que venga nomás, La esperamos a Mariana, querida. Te esperamos, querida Mariana. Buen día, chicos. Feliz cumpleaños a Julián, dicen por acá. David 462, anotamos a David. David 462 dice que la fiesta del alienígena se festeja en... Bien ahí, es David. Están pegándole todo, che. Dice, es David Eleazar el que manda el mensaje. Sí, David de Patagonia Obrera, compañero de este espacio. Exactamente, colega, amigo de la casa, que hace el programa los sábados a la mañana, Patagonia Obrera por Radio Nuevo Día. Le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo David, amigo de Julián, y que te manda un feliz cumpleaños. Muchas gracias David. Che, mucha gente y muchos amigos que se están copando, que mandan mensajes, muchos mensajes también. Hay un montón de mensajes, Juli, en las redes sociales, en Facebook. Me para acaban vos. de decir, ahora estoy chequeando acá
los mensajitos en Facebook, sobre todo, porque la gente de redes, con Lore, con Fernando, seguramente han subido un saludito, o sea, una foto y un saludito. José Trujillo, Juan Tornú, bueno, el Tucu Garbini, nuestro querido Jere también, saludando ahí. Flor Valencia, a quien le mando un abrazo muy grande también. Ahí está Mariana Mario Yarzo, qué grande, muchas gracias por venir hasta acá. Clau Ramos, Andrea Romero, Margarita, la madre de Fer. Construcciones MD, que si no me equivoco es Nico, nuestro querido Nico Armoa, a quien le mando un saludo grande también. El profe Rubén Mario Darío, mirá, desde Puerto Madryn creo que vive él, una persona que me conoce de chiquito porque justamente estaba en el ámbito del fútbol. Gabriela Anse, José Jaramillo. Claro, el de Lucho Fernández, uno de los que forjó la carrera del Colo Gil, por ejemplo, en algún momento. Exactamente. Romina Magnamara, Gloria Villar, a quien le agradezco. Corina, que también es oyente de esta radio. Daisy Cantón, la doctora, que es yo la conozco en realidad porque es la esposa de Fede, un muy querido amigo. Laurita Chocobar, Marcelo López también, a quien le mando un saludo. Néstor Ruiz, que es enfermero del hospital. Ves que, mirá, por ejemplo, en este caso el mensaje es como una especie de vínculo laboral. Dice: un gran laburador, sabe ver la realidad y mostrarla, nos acompañó muchas veces en nuestras protestas. Espero que nunca pierda esa vitalidad y ganas de mostrar la noticia. Muchas gracias por ese mensaje también. Enrique Mancilla, amigo de la casa. Norma Díaz también, a quien conozco hace mucho tiempo. González. Un saludo grande también. Mirá, José Pichón Cisternas también. Lobito, Witt, con quien compartimos el finde. Bueno, muchos mensajes que llegaron también a través de Facebook, en este caso. Facu Valencia, que le mando un abrazo grande también. A Roxana Villalón. Bueno, un montón, la verdad, que algunos no los conozco, pero evidentemente algo conocen de mí porque tienen para decir, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien ahí, el cariño de la gente en el día del cumpleaños número 35 de Julián Quirós. Arriba el día, señores, en la 100.9. En la 100.9, arriba el día, hasta las 12 y monedas. Quédate con nosotros, que tenemos un montón de cosas para vos. Regalos, noticias, charlas, cariño, la presencia de monstruos de la radio que están sentados acá en este momento haciendo de esto el mejor programa de la radiofonía santacruceña. Todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones, pasando la muralla se hacen realidad, pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer.
son palabras, con el corazón no hay secretos. Tengo el cielo por mirarte y ningún dolor. Sin embargo, sigo siendo un distraído, como cuando era un niño, dejando mariposas escapar. Si te vas, no tengo nada. Si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar. O quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar. Yo daría lo mejor de mi vida por estar con vos y podría reparar tu alma herida a la luz del sol. Sin embargo, sigo siendo un distraído, como cuando era un niño, dejando mariposas escapar. Si te vas, no tengo nada. Si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar. O quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar. Si te vas, no tengo nada. Si te quedas, puedo hasta el mundo cambiar. O quizás no habré crecido, dejando mariposas escapar. Dejando mariposas escapar. 21 grados la temperatura en este momento en la capital de la provincia de Santa Cruz. El cielo está parcialmente nublado. Es una jornada que empezó feo, que empezó con lluvia, que empezó con viento, que empezó con una especie de vendaval a eso de las 6, 7 de la mañana. Ahora el viento sigue, pero la buena noticia hoy es que subió la temperatura y eso es muy bueno. Así que, bueno, dicho sea de paso, no está de más contarte que hoy la máxima va a ser 21 y en este momento estamos en la máxima. La mínima para hoy, 9 grados, cielo parcialmente nublado, la humedad del 41% y el viento que está soplando del oeste a 40 kilómetros por hora. ¿Cómo va a estar hoy el día? Es la gran pregunta. Bueno, mira, Sí, después de las 5 me interesa. a partir de, yo le cuento desde la 1 de la tarde, más o menos del mediodía, vamos a tener ráfagas de 80 kilómetros por hora aproximadamente, vientos de 56, 55, entre 50 y 55 kilómetros por hora, y después ya llegando a las 7 de la tarde recién, con un descenso brusco de la temperatura, ya cerca de 15 grados, vamos a tener vientos que van a soplar a 40 kilómetros por hora aproximadamente, le digo. Baja el viento y baja la temperatura. Y ráfagas de 60. Baja el viento y baja la temperatura, exactamente, vos lo dijiste, Juli, y la percepción, hay que ver cómo va a estar la térmica en ese momento, pero para mí vamos a tener una jornada que va a terminar un poquito fresca y afortunadamente con el cielo un poco más despejado. En un ratito le vamos a contar cómo va a estar la semana. Por lo pronto, ese es el clima para este día de hoy, este día 27 de enero, que está cumpliendo años Juli Quirós. Recién acabamos de cortar la torta y recién acaba de entrar Mariano Oyarzo con su papá, Pipe Oyarzo. Vinieron casi juntos, pero no juntos. O sea, cayeron al mismo tiempo acá, pero no estaban coordinados ni nada. Una casualidad de dos oyentes que son parte padre e hija que vinieron al mismo tiempo, pero que no estaban coordinados, sino que cayeron casualmente. Sí. Y le agradezco enormemente a Mariana que me trajo un regalito que son yerberas que una tiene justamente en honor al programa que conduzco de las mañanas, Buenos Días Malvinas. Las Malvinas dice honor y gloria y la otra dice 100% argentino.
Y también acá hay un sobrecito con unas calcos. Así que, bueno, esto la verdad que me excede un poco porque nunca había pasado y mirá, me trajo una calcomanía del hispanoamericano. Ya, me excede porque una de Maradona, no, espectacular. Nunca había tenido quizá este nivel de interrelación con los oyentes, Sí. y la verdad que me conmueve y le onda, agradezco enormemente a los dos, a Mariana y a Pipe, porque estoy seguro de que Mariana es de buena manera justamente porque su viejo lo es una persona muy querida en el ámbito local, así que les agradezco muchísimo por esto que me hicieron llegar. Y en esta ocasión, la vez anterior que Mau Impresiones, que es la hija de Mariana, nos mandó regalos, yo las calcomanías las regalé casi todas y ahora me las voy a quedar a todas, no le voy a regalar a nadie. Muy bien, muy bien, muy bien, son para vos. Chicos, vamos a dar vuelta a la página 2 minutitos, nos vamos a poner medio duros en el sentido estricto de la palabra de noticia, digamos, a endurecer un poquito el programa. Viste que esto es así, es un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poco flexible, y hay que volver a la realidad, no hay que olvidarse un poco del contexto, está bien, hay que pasarla bien, obviamente, no vamos a seguir celebrando y pasándola bien, pero no podemos dejar de contarte cuáles son las principales noticias a nivel nacional. Digo, lo que tenés que saber por lo menos qué es lo que está pasando en el país hoy por hoy, qué es de lo que se está hablando, cuáles son las discusiones, lo decíamos ayer y lo repetimos hoy. En este momento lo que está pasando es que el gobierno nacional está intentando, en la medida de lo posible, asegurarse un principio de año que arranque con el pie derecho. Esto quiere decir que con las sesiones extraordinarias que se van a abrir ahora en el mes de febrero, a partir de la semana que viene, lo que espera el gobierno es que se le dé todo, ¿no? O sea, es muy pretencioso. El gobierno en este momento lo que plantea es, bueno, disparemos 20 tiros al aire, que caiga lo que caiga. ¿Qué significa esto? Y bueno, van a presentar varios proyectos de ley. Entre ellos, la reforma laboral, la baja de imputabilidad, la ley de glaciares también en la República Argentina para cambiar el perímetro de donde las empresas pueden explotar la zona de glaciares y por tanto contaminar también las áreas. Bueno, eso dicho de una forma muy resumida y mal explicado. Pero lo cierto es que esto va a pasar recién la semana que viene. Y esta semana, Javier Milei, cosa que no es costumbre, o sea, cuando lo hace en las zonas donde se siente cómodo y donde sabe que el terreno va a estar relativamente tranquilo. Ha tenido desaciertos el año pasado, antes de la campaña, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, cuando intentó presentarse con la gente, ir a hacer, como se dice, a recorrer el terreno, a caminar. Ha tenido desaciertos, pero en general ha acertado cuando ha elegido provincias como, por ejemplo, la provincia de Córdoba, y no recuerdo si estuvo en Mendoza alguna vez. Sí. Estuvo en Mendoza. Bueno, esta vez eligió Mar del Plata. Eligió Mar del Plata en un momento donde estamos en pleno periodo vacacional, segunda quincena, mucho movimiento. Eligió Mar del Plata para ir a codearse, para ir a hacer lo que él denomina el tour de la gratitud. Es decir, acercarse, a hablar con la gente, y en un lugar que además es emblemático para la provincia, para Mar del Plata, que es la esquina, o es una de las esquinas de la calle Güemes, que es un sector comercial donde hay muchísimos comercios que trabajan a full, donde la mayoría de los turistas recorre después de la playa o los días que no son de playa. Y bueno, ahí fue a caminar, se codeó con un montón de gente. En general, dependiendo de quién te la cuente, pero en general la realidad es que la gran mayoría de la gente que lo fue a recibir en esa cuadra y media que caminó por Güemes, lo fue a vitorear, a gritarle Milei, Milei, viva la libertad carajo y demás. Y después tenías algunos grupos reducidos de personas enojados, como por ejemplo un grupo de jubilados, de unos 30, 40 jubilados, que intentó aprovechar la escena para poder acercarle su reclamo, que es el reclamo de todo el año, el tema del pago de la jubilación que no alcanza para vivir. Y después también había reclamos por parte de los comerciantes. Yo me dirás, pero ¿por qué los comerciantes de Mar del Plata le estaban reclamando a Milei? Y bueno, porque Milei eligió meterse en una zona céntrica, y esto, atención, parece una boludez, pero te explico un poco cuál es el contexto que estamos viendo en el país. Milei elige meterse en Mar del Plata, en el barrio, en la zona de la calle Güemes, en un momento donde hay muchísimo turismo, donde el minuto a minuto cuenta para las ventas, y tuvieron que cerrar las calles de toda la cuadra. Y hubo no sé cuántos comercios que no pudieron abrir durante todo el día. Y estaban recontra calientes con Javier Milei, o con el gobierno, o con quien haya organizado el operativo, por haber cerrado esa cuadra porque les imposibilitó vender, en un año donde las cosas, como bien usted sabe, no están sencillas. Pero bueno, en conclusión, lo cierto es que Javier Milei habló,
No tengo el audio, lo quise conseguir, pero se escuchaba muy mal y me parecía que no era radiofónico, que es un audio donde él habla con un megáfono, Con como un megáfono, costumbre. sí. Dije, no lo vamos a poner porque no solamente escucharlo a veces puede ser un poco tedioso a cualquiera, en general digo, que te hable de política a las 10 de la mañana es tedioso, pero escucharlo por un megáfono es aún más tedioso Sí. todavía. No se le entendía muy bien en el audio, entonces dijimos no lo vamos a poner. Pero ¿qué decía en el audio? Lo que decía básicamente es vamos por todo, este año vamos adelante con el tema de la reforma laboral, vamos a ir adelante con el tema de la baja imputabilidad y agregó también, por eso es un tema que yo insisto, hay que tratar, hay que hablar, hay que tratar el tema Mañana. Mañana ya ya lo tenemos comprometido, estimado. el tema de la ley de glaciares. Sí. El tema de la ley de glaciares que también lo nombró allá en Mar del Plata. Sí. Decía, Juli, perdón, mañana... Mañana vamos a hablar con una diputada nacional, ya develo el nombre, tenemos el compromiso de hablar con Moira Nanizana a propósito de varios de estos temas que venís tocando. Hay que decir algo, de todas formas, te guste o no te guste Milei, y me parecía pertinente lo que vos señalabas, ¿no? El hecho de que mucha gente lo acompaña en su gestión. Y muchos de los que se dicen populares y demás, o que representan a las grandes masas, ni se acercan como lo hizo el presidente, a pesar de que es algo no recomendable, no sugerible, seguramente por la seguridad de él mismo y de la Casa Rosada, que camine entre la gente así como caminó ayer, que se deje jalonear de un lado para el otro y que termine hablando como muy... desprolijamente con un megáfono ante la gente. Muchos de los políticos que se ufanan de su popularidad y de su llegada no caminan entre la gente en su vida. Entonces sigue desarmando esa narrativa Milei de alguna manera, aunque esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con él, ni mucho menos, el que escucha ya sabrá nuestras posturas. Pero sí, sigue desarmando las narrativas de los políticos de carrera, viste, que se las saben todas y demás. Y este tipo de cuestiones, de alguna manera, le juegan a favor en su imagen. Sí, bueno, habrá que ver, digamos, que no sé bien cómo mide hoy Milei, o sea, pero uno supone que a simple vista, por lo que olfatea, que en este momento el gobierno está tranquilo. Sí, tiene banca, Que tiene banca, que está tranquilo, que está en un momento políticamente mejor de lo que muchos vaticinaron muchas veces a lo largo de todo el año y desde que empezó el gobierno. Hoy Milei se puede decir que está, no te voy a decir que es su mejor momento. Después de las elecciones de medio término, que venía muy vapuleado, ¿no? Después de la ayuda de Estados Unidos y la elección en sí, que termina, digamos, dejándolo bien parado, goza de buena salud, de alguna manera, podemos decir. Mira, sea lo que sea, lo cierto es que pase lo que pase, hoy a nivel mundial, a nivel interplanetario, a nivel universal, lo cierto es que esta noche se adelantó media hora la presentación de Fátima Flores en el Teatro Roxy, porque Ajá. Javier Milei va a estar ahí viendo a su exnovia actuar arriba del escenario. No viendo, cantando incluso. Y después también al cierre de No se están quemando igual miles de hectáreas en la Patagonia como para que el presidente esté boludeando en un teatro igual. No está pasando eso, no se preocupe. Al cierre de la presentación de Fátima Flores, lo que vos decís.